Bueno, buenas tardes. Es un placer poder presentarles a Ana y que Ana pueda contarnos un poco sobre su proceso y su trayectoria. Ana de Orbegoso es una artista visual interdisciplinaria que trabaja entre Lima y Nueva York. Ella es una artista peruana, ¿no? En su práctica explora, a través del uso de la iconografía popular, aspectos de género, identidad y memoria histórica, en videos, fotografías, proyecciones, esculturas, street art, acciones, instalaciones y producciones multimedia. Ha hecho estudios de fotografía en el ICP, International Center of Photography de Nueva York, y cinematografía en New York University. Torbegoso es becaria de la fotografía del NYFA de Nueva York en el 2008, de la Asociación Nacional de Artes y Cultura Latina en el 2009, ganadora del Enfoco New Works Award en el 2002 de Nueva York, y primer puesto del primer concurso de fotografía nacional del IPNA acá en Perú. La última Princesa Inca, un videoarte de su producción, fue premiado como mejor cortometraje experimental en el Festival de Cine Big Apple de Nueva York en el año 2015 y el California Women's Festival en el año 2016. Vírgenes Urbanas, una obra fotográfica de descolonialización, se viene exhibiendo desde el año 2006, habiendo visitado más de 35 pueblos y ciudades alrededor del Perú. Ha expuesto en numerosos museos y galerías en América Latina, Estados Unidos y Europa, y su trabajo se encuentra en diversas colecciones del Art Institute de Chicago, del National Museum of Women in the Arts, en Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el Museo de Fine Arts de Houston, el Museo de Arte de San Marcos, acá en Lima, la Universidad de Lehigh de Pensilvania, el Museo de Arte del Mali, en el IPNA, que es el Instituto Peruano Norteamericano en Lima, y en la colección Joaquín Paiva del Museo de Arte Moderno de Río, entre otros, ¿no? Entonces con ustedes, Ana, que nos va a hacer una introducción detallada de algunos de los proyectos que ha venido realizando. Un gusto, Ana. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos, a todas, a todos y a todes. Es realmente un placer estar aquí hoy, finalmente, para compartir mi trabajo con todos ustedes. Y también me siento honrada de participar en una institución que motiva el desarrollo de la cultura y el arte, como es el PUC. Y esta para mí es una gran oportunidad de presentarles mi obra. Un concepto recurrente en mi trabajo es la identidad. Voy a hacer el share screen. Bueno, como les mencionaba, un concepto recurrente en mi trabajo es la identidad existencial, personal, social, cultural, histórica. El elemento que me conecta en la búsqueda es la iconografía popular, la imaginería común. Los proyectos que les mostraré hoy juntos conforman un cuerpo de trabajo que trata sobre la memoria histórica, la recuperación de una memoria tanto personal como comunitaria. Mi intención es tratar de traer la historia a nuestra cotidianidad. ¿Por qué es importante para mí la historia? ¿Por qué para mí es importante traerla realmente a mi vida? Dada que nuestras personalidades se construyen principalmente a partir de nuestro pasado, y nuestro pasado es la vértebra de nuestra identidad, entonces sin memoria individual, literalmente perdemos nuestra identidad. La forma en que percibimos los recuerdos es cómo construimos nuestra historia y entendemos a los demás. La memoria colectiva es similar. El conocimiento histórico es ni más ni menos que una memoria colectiva construida cuidadosa y críticamente. A través de mi trabajo me he enfocado en una búsqueda personal de reconstruir la memoria colectiva de mi país, de añadir a la memoria colectiva.
¿Y cómo llegué ahí? O sea, vamos a comenzar por el principio, cuando creamos nuestros recuerdos de infancia. Yo no tengo fotos mías cuando era niña. No, no tengo fotos con mis padres, con mis hermanos, con mis hermanas, nada. No recuerdo mi cara cuando era niña. Y un día me di cuenta, o sea, no recuerdo mi infancia porque no tengo memorias visuales. Esta comprensión vino con una avalancha, obviamente, emocional, o sea, no había sido importante para mis padres. ¿Por qué no me fotografiaron? No se dieron cuenta de que las fotos eran importantes para construir la historia familiar. Fue esto emblemático de una familia disociada. Total, llegué a la conclusión de que realmente no existía. Era un fantasma para mis padres, era indocumentada, no tenía historia. Y bueno, nada, el dolor fue insoportable. Me duró unas semanas, hasta que dije, nada, tengo que hacer algo. Y lo que más sé hacer para reaccionar es crear. Entonces me hice un álbum infantil. Y, o sea, con esta declaración realmente inicié la reconstrucción de mi historia. Y comencé a pedirle a amigos y a familiares que me prestaran sus fotos de la infancia. Entre ellos elegí algunos que representaban situaciones que yo también había vivido. Pero como iba a recrear, pues podía realmente inventarme lo que sea, ¿no? Y bueno, tomé retratos de mi rostro con las expresiones que serían apropiadas para las fotos. Eh, y claro, usé mi cara de adulta porque es la única que me reconozco, digamos, ¿no? El rostro de mi recuerdo realmente era el de adulta. Y las inserté en las fotos y así fabriqué el álbum. Ahora, no sé, no sé si el álbum realmente arregló, digamos, el problema que se había suscitado realmente, esta crisis, pero lo que sí sé es que cuando miro estas fotos, o sea, me causan tal sonrisa que pues ya me olvido me hace olvidarme, digamos, del problema suscitado, ¿no? Como que ya he avanzado demasiado en la vida y bueno, nada, por lo menos tengo este álbum que me salva, digamos, de ese trauma. Pero esto realmente me ayudó para comenzar a investigar procesos de sanación emocional a través de la fotografía. Hice un proyecto que se llamaba Acercándonos realmente, y en el que yo creaba una fotografía de un recuerdo de una persona y le añadía su imagen dentro de la fotografía o a ella dentro de otra fotografía para traer alivio y optimismo, digamos, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien. Este fue un servicio que hice a la comunidad sin pago, ¿no? Con las ganas también de traer de hacer que la fotografía fuese algo práctico también, ¿no? Eh, ahora, a ver. Bueno, ahora, nuestro primer recuerdo es realmente nuestro hogar. Somos parte de algo más grande, de una comunidad, de una nación. Entonces, después de documentar mi propia infancia, amplié mi perspectiva a mi país. Tenía mucho que explorar. El pensamiento de país es una cosa inmensa. ¿Qué hago con mi país? Pensé, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago mío? ¿Y cómo pertenezco? ¿Cómo interactúo?
a través de mis padres había aprendido a amar la tierra y conocer algo de nuestra cultura. En el colegio realmente la enseñanza de historia no era completa y no habían instituciones paralelas que apoyasen lo que uno aprendía. Habían algunos museos, pero no habían muchos. Y, y no, realmente ustedes tienen una suerte increíble porque ahora tienen apoyo institucional de todas partes. O sea que, nada, o sea, me imagino que lo están usando. Em, bueno, vi de que el Perú era grande, o sea, de una historia milenaria que anida tantas civilizaciones importantes, grandes culturas, por su variedad y complejidad es realmente profunda. Fue conquistada por los españoles, sufriendo 300 años devastadores como colonia. En la manera típica de la conquista, los gobernantes españoles de América utilizaron el arte como propaganda en sus causas. Desde una mirada contemporánea, estas imágenes nos recuerdan las grandes campañas publicitarias y políticas en que la repetición y un simple mensaje consiguen comunicar ideas a públicos de distintas edades y condiciones sociales. Pintaron escenas religiosas con todos los personajes de caras occidentales y la iconografía española. Y difundieron esto por todo Sudamérica. También llegaron a México y a Estados Unidos. Difundieron estas pinturas que fue su forma de cimentar el mensaje de quiénes eran aceptados y qué íconos culturales se valoraban. Las pinturas se copiaron de la misma manera en que hacemos impresiones ahora. En Sudamérica se abrieron muchas escuelas, las más importantes fueron en Quito y Cusco. Enseñaron a los artistas locales, a los indígenas, a pintar a su estilo. Nada de la gente local, la cultura local, el color local se hizo presente en la mayoría de pinturas. Como tampoco se les permitió firmarlos. Algunos firmaron entre capas o añadiendo muy sutilmente algún objeto familiar, como comida o decoración. Las pinturas coloniales barrocas son parte de la iconografía que me rodeaba cuando era niña. Me fascinaron estas piezas y decidí incluirlas en algún momento en mi trabajo. Aunque solo son objetos históricos, la mayoría de las pinturas coloniales tienen imágenes religiosas católicas. Estaba el dilema del tratamiento, aunque mi enfoque era histórico. Estas imágenes eran veneradas por millones, así que todo lo que iba a hacer con ellas tenía que ser bastante respetuoso. La religión no se puede tomar a la ligera, definitivamente. Y bueno, con mis vírgenes urbanas decidí recuperar estas imágenes para nuestra historia. Sabía que quería hacer una revisión de historia que iba a reemplazar, estas son imágenes antiguas, iba a reemplazar la información en las pinturas. El rescate iba a ser a través de ojos femeninos. Y así nacieron las vírgenes urbanas. Entonces, a ver, estos son algunos ejemplos de los originales. Ana, hay gente para que quiere entrar también. ¿Qué le aviso? Ok. Muy bien. Entonces, ok. Ya, perfecto. Bueno, y tomé las pinturas originales y reemplacé los rostros occidentales por rostros peruanos. Y también reemplacé la iconografía española y puse fondos y símbolos peruanos.
así que las imágenes que realmente sirvieron como propaganda, con otros ideales, se establecieron ahora para enviar un mensaje completamente diferente. Estas imágenes están diseñadas para traerle a los locales un orgullo de quiénes son y de dónde vienen. En mi texto digo que las vírgenes urbanas son figuras empoderadas, orgullosas y contentas que habitan un mundo que incorpora la iconografía y la grandeza de la cultura peruana. Para hacer estas piezas me embarqué en un viaje para recoger imágenes alrededor del Perú y para sentir al país, para sentir a los pobladores. Algunas de esas imágenes fueron tomadas en mi estudio. Yo conocí a algunas de las mujeres. Esta obra se exhibe continuamente en diferentes regiones del Perú. Hasta ahora las vírgenes han visitado más de 35 localidades entre ciudades y pueblos en territorio peruano. Y paralelo a la exhibición hay una actuación, una acción más bien de las vírgenes. Son piezas impresas en vinilo que son usadas por artistas locales y recorren las calles. A ver, les voy a poner ahora esas fotos. Aquí está. Y bueno, estas imágenes caminan por pueblos y sitios arqueológicos interactuando con la población. O sea, mi intención ha sido que descentralizar también el arte, o sea, llevarlo a las calles. Me parece importante me parecía importante que estas piezas históricas no estuviesen encerradas, ¿no? A ver, vamos a pasar un poco más. Okay. Entonces, en cada sitio donde he llevado este trabajo, trato que haya un recorrido, ya sea de un pasacalle, ya sea de una caminata. Eso es en la Huaca de la Luna. Ese es un parque en Lima, es el Parque Chabuca Granda, si no me equivoco. Esa es una sesión de poesía en Piura. También ha estado en la Casa Museo de César Vallejo y también hubo ahí una sesión de poesía. ¿Por qué de poesía? Porque en este proyecto colaboró conmigo un poeta cusqueño. Yo quería incluir el quechua dentro de este trabajo. Este trabajo fue hecho en el 2006, o sea que tiene como 15 años, me parece, o algo así. Eh, y, eh, y bueno, busqué a este poeta y él hizo, mientras yo iba trabajando las imágenes, se las mandaba y él iba haciendo los poemas. Él es un poeta que viaja bastante, o sea que los hacía de aeropuerto en aeropuerto. Y se logró hacer los poemas en quechua, en castellano y en inglés. Eso es en Miraflores, el anterior es en el centro de Lima. Esto es en una calle cusqueña. Esto es en Ayacucho. Esto es en Puno.
en el lago Titicaca. Y en el mismo Puno hicimos un pasacalle, como una fiesta de la Candelaria, pero fue, o sea, con el respeto que se merece. Eso fue algo más chico, por supuesto, fue una cosa bastante chica, pero conté con la participación de los puneños, estudiantes, y en Puno todo el mundo tiene un vestuario para la fiesta de la Candelaria, porque si es que no participan directamente en el desfile, pues todo el mundo está vestido realmente para la ocasión. Esto de acá es un videíto de 1 minuto, del último pasacalle que se hizo, que fue en el centro de Lima, en la muestra que hubo en Garcilaso. Ok. A este trabajo le siguió La última princesa inca. Y definitivamente yo tenía muy claro que quería también seguir viendo la historia a través de una mirada femenina. La última princesa inca está inspirada en este cuadro, que es el cuadro del matrimonio de la ñusta Beatriz Clara Coya y el capitán García. Tiene un nombre compuesto, ahorita no recuerdo el segundo nombre. Realmente al comienzo, este cuadro estuvo en mi pensamiento por muchísimos años. Y no sabía si hacerlo a través de fotografía o no, hasta que en algún momento dije, no, esto no lo puedo hacer en fotografía, porque sentía de que la fotografía no iba a poder expresar el sentimiento realmente, las emociones de los personajes. Entonces decidí, hacerlo en video, un poco en cámara lenta. Esta búsqueda de reclamar la historia, pues siguió con la última princesa inca. Definitivamente yo quería ver y narrar la historia de la mujer peruana dentro de la historia, valga la redundancia. Esta pieza también está inspirada en una pintura colonial, pero esta vez no es una pintura religiosa. Esta pintura fue realizada como un encargo que hicieron los jesuitas. Y esta pieza, ok, ahí estamos. Esta pieza tiene dos zonas. El lado izquierdo realmente representa al lado incaico y el lado derecho
representa a los españoles. En la parte de adelante, del lado izquierdo, la pareja que está ahí es la ñuza Beatriz Clara Coya y su esposo, el capitán García Loyola. Y ellos tuvieron una hija que está al lado derecho, casándose. Y, o sea que esta pieza fue hecha 70 años después que los hechos habían ocurrido. Y en esta pieza los jesuitas se incluyen dentro de la conquista, y lo que hacen aquí es reflejar el matrimonio realmente de dos realezas, ¿no? De la inca y de la española, porque García Loyola era descendiente de realeza también. Ok, entonces ahora sí voy a pasarles el video de la princesa. No les voy a pasar el video completo porque dura 15 minutos, o sea que Alejandra va a tener los links y para pasárselos, y si están interesados, pues ya ahí lo terminan de ver, pero les voy a pasar unos 5 minutos para que vean qué fue lo que se hizo con cómo se representó este cuadro, ¿no? Manang hinalyaha kay Manchu, sayarisah mi fuyubimas, hatarisah mi lahapilas. Tika,
Bueno, esto es lo que, la parte que les quería presentar. Como les digo, si es que desean ver el video, Alejandra les va a pasar el link y lo pueden ver. Ahora, o sea, la boda representada realmente en este cuadro fue la culminación de uno de los momentos más terribles de la historia de América Latina, que fue la caída del Imperio Inca. Y yo, más que narrar los hechos del cuadro, o sea, esta película es una reinterpretación simbólica de los mismos, ¿no? Mi propósito era dar vida a los personajes, como les había dicho, o sea, dándoles emociones e intenciones y también desde una mirada contemporánea. Es una serie de microhistorias que explora la confrontación entre dos mundos, la imposición de una cultura sobre la otra, sobre una raza sobre otra y un género sobre otro, ¿no? Muestra el uso de mujeres como objetos trofeo, es una herramienta de legitimación para la apropiación también y el saqueo, ¿no? Beatriz Claracoya, la princesa inca, representa a la mujer indígena que acepta su destino con orgullo y con resignación, sabiendo que el único camino que queda es resistir y el propósito de seguir transmitiendo de generación en generación su legado, memoria e identidad. Pero no todo queda en eso. La hija mestiza de ellos, que está acá al lado derecho, la condesa Ana María, ella tuvo una vida larga, fue a vivir a España y espléndidamente realmente, que se merece realmente un gran estudio. Podría decirles que, ¿cómo se llama este programa? Sucedió en el Perú, tiene una documentación de ella que podrían chequear ahí. Y bueno, ella en el video, cuando lo vean, ella representa a la mujer peruana moderna, libre, consciente de su pasado y de sus raíces y capaz de decidir su futuro. Ahora, el video fue parte de una muestra multidisciplinaria, que incluyó diferentes géneros, animación y juegos virtuales. Fue en el Museo Pedro de Osma, que es un espacio maravilloso para jugar con la historia, ¿no? Y en esta muestra, utilicé, acá está, esta fue la sala de exhibición, y en este espacio tuve la oportunidad de intervenir una de las exhibiciones que tenía el museo y que contenía reliquias de santos hechos de piedra de Huamanga, la mayoría. También creé un rompecabezas de oro y otro de plata que están inspirados en el muro inca. La arquitectura inca es ampliamente conocida por su fina hechura realmente, que presenta piezas cortadas y moldeadas con precisión, ajustadas sin argamasa, sin pegamento, y realmente se asemejan a un rompecabezas. Entonces de ahí salió también la idea de crear este rompecabezas. En medio de la pieza coloqué la piedra de los 12 ángulos, que es un icono famosísimo por su complejidad, y lo utilizo en mi obra para simbolizar la unidad de la civilización inca. Entonces, jugué un poco en esta instalación, y todo el piso, digamos, de la vitrina
lo cubrí con hojas de pan de oro, porque realmente el oro fue lo que incitó la conquista. Y realmente se llevaron tanto oro y tanta plata que eso fue el inicio de los bancos en Europa. Entonces me pareció que esta era una forma apropiada como para mostrarlo, ¿no? Y en los espacios vacíos, o sea, saqué la piedra, perdón, de los 12 ángulos de las instalaciones y puse ahí a los santos y después esas piezas las utilicé de aureolas para las figuras, ¿no? Para las estatuas. Uh-huh. Bueno, realmente intervenir un espacio en un museo es realmente algo fascinante, ¿no? O sea, tienen toda esa cantidad de imágenes y con tantos símbolos, y uno le añade también a los símbolos. En este cuarto también puse una de las animaciones que se ve. En el video se ven dos animaciones en los costados, o sea, representando una al séquito incaico y el otro a los españoles. Entonces, en esta de los españoles hay algo que quisiera mostrarles, que es esta pieza de acá, solamente para que vean un segundo qué es lo que pasa con esta pieza. De sonido tiene el latido de un corazón, y y en la parte de arriba, como en un letrero de publicidad, aparecen nombres de compañías. Eso de acá es el Coricancha, y sobre sobre este edificio realmente, pues tiraron abajo casi todo el edificio, dejaron la base los españoles y encima hicieron la iglesia de Santo Domingo. Y yo he dejado en la parte de arriba, siguen apareciendo los nombres de compañías, y que realmente son compañías que invierten en el Perú, ¿no? Como dando a entender de que las conquistas ahora son financieras, ¿no? Ok. Entonces, en la muestra también pusimos parte del vestuario. El vestuario está hecho por Eduard Venero, que lo deben conocer bastante en el PUC. Él es uno de los profesores en el PUC. También hice este juego virtual para que los niños, y puse una computadora para que ¿no? El que quisiera pudiese jugarlo, y los niños lo jugaban rapidísimo. Lo que tiene son, eh, es como un mapa de cómo poner las piedras, y cada piedra tiene una pregunta, y en el momento que se pone la piedra adecuada, pues sale este sonido, ¿no? Que es un sonido que todos podemos reconocer, y sale la respuesta, ¿no? O sea que eso fue también parte de la instalación. Uh-huh. Bueno, de ahí pasé a otro trabajo que se llama ¿Y qué hacemos con nuestra historia? En esta trilogía que le digo, analizando la historia del Perú. Y realmente en esta investigación visual que hice, lo que quería era
era ver cómo adaptar los objetos históricos a nuestra vida cotidiana. O sea, cómo convivir con ellos y sentir de que son parte nuestra. Y no verlos como estos objetos que están en los museos y que los miramos y que nuestra relación termina cuando salimos del museo o cuando terminamos de ver una revista, ¿no? Entonces, y yo tuve la suerte de tener una residencia en el Museo Larco, que tiene la colección más grande de Huaco retratos. Y ahí comencé mi exploración, ¿no? Eh, esta imagen está inspirada en una estatua que hay fuera del museo, del fundador del museo, que está también agarrando un huaco retrato y mirándose, ¿no? O sea, mirándolo cara a cara. Entonces puse a este joven mirando el retrato como diciendo, o sea, qué es lo que, como tratando de reconocer qué es lo que puede ver en la pieza y qué es lo qué mensaje es el que le trae, ¿no? Y también utilicé el tipo de luz de Chambi, de nuestro fotógrafo más famoso, del gran Chambi realmente, de un autorretrato que él se hizo, que era también en la misma idea, él se miraba a un espejo. Eh, eh, no, él miraba su reflejo, el reflejo de la cámara realmente, del laboratorio, o sea, entonces veía su imagen en negativo. Es una foto fantástica. Eh, entonces, bueno, entré al Museo de Osma y tuve la suerte que la directora de la colección, Ulla Holmquist, pues nada, le encantó la idea y me dio un espacio para poder llevar mi equipo fotográfico y me instalé algunos días ahí, o sea, no me podía quedar a dormir, pero me instalé ahí en el depósito de los huacos, lo cual era fascinante, y tenía la facilidad de pedir huacos de la colección permanente, los huacos que estaban en exhibición, y, eh, y me los traían, digamos, al día siguiente, y yo podía fotografiarlos y convivir con ellos, que eso fue lo más importante realmente, porque yo quería pasar por la experiencia de vivencial realmente, de estar con los huacos y ver qué emociones me traían, qué pensamientos me traían. Entonces, la primera pieza realmente fue esta. O sea, que creo que es lo que a todo el mundo se le ocurriría, que es incrustar realmente una cara de una persona en el huaco, ¿no? Ya que el ceramio tiene una cara. Entonces, eso fue lo que hice. Me gustó el resultado, pero tenía que ir más allá, obviamente, y seguir investigando. Y ya que esto era un objeto, decidí crear una escultura. eh, Decidí crear una escultura y... un segundo, ahí estamos. Y fueron estas piezas. Y les quité el rostro. ¿Por qué? Porque quería experimentar qué se sentía reflejarse en esa pieza, reflejarse en el huaco retrato, en esta pieza milenaria, en la cual realmente esas piezas habían sido utilizadas no para el consumo, para la cotidianidad, sino se han encontrado en los entierros. Realmente era lo que acompañaba al señor o a la dama, ¿no? Que se iba a otra vida, ¿no?
además de las piezas de resina de color, hice estas piezas en metal bañadas en cobre, en plata y en oro, ¿no? O sea, tocando el tema de la temática sobre lo que les decía, que ese fue el origen de la conquista, ¿no? La búsqueda del oro. También hice estas otras piezas en las cuales hacía dúos con las piezas originales y las piezas que yo había creado, y en la cual los huaco retratos se reflejaban en la contemporaneidad del huaco que yo había hecho. O sea, era un encuentro entre la historia, ¿no? Del Perú antiguo y el Perú contemporáneo. O sea, las piezas son realmente fascinantes, las piezas originales, porque son tan reales, son increíblemente reales. Y hay algo muy interesante que les voy a decir ahora que veamos otras piezas. Y bueno, otra de las piezas que se me ocurrió fue proyectar sobre una de esas piezas. A mí me gusta jugar mucho con proyectores y hice esta proyección. Le puse la cara de color blanco al huaco para que pudiese reflejar mejor las imágenes que yo estaba poniendo, ¿no? Entonces son caras de personas, de diversidad de personas, que se me estoy olvidando la palabra, que se montan una encima de la otra, pero como haciendo una, como realmente entrando en la otra persona, con la idea que de que todos somos uno. Y también hay huacos que se entremezclan con estas caras, ¿no? O sea, al final la historia y la actualidad son una sola, ¿no? Otra cosa que también quise hacer fue, ¿qué tal probar vestir a la gente con historia? ¿No? Quería ver cómo lograr un segundito. ¿Qué es lo que pasaría si yo visto a la gente con imágenes de nuestro legado, ¿no? Del huaco retrato, de las huacas, todo con esta búsqueda de cómo convivir con la historia, con los objetos históricos, ¿no? Y todos estos son collages que hice. Imprimí varias piezas, después las recorté y las pegué directamente, ¿no? Otras piezas que hice fueron estas, en las que les hice un carnet realmente de identidad a los huacos. Todos estos huacos representan a gente que ha vivido, o sea, gente que ha estado viva en algún momento como nosotros, ¿no? Entonces, me parece que verlos como objetos es lo que hace también de que no haya una asociación con la historia. Entonces, y también hice estos sellos, ¿no? Como para darle validez al carnet, como si hubiesen estudiado, ¿no? En diferentes lados.
y bueno, y esta otra serie son representaciones teatrales de los huacos. A un lado están los huacos retrato originales y al otro lado las piezas que yo hice. Entonces, quise narrar una historia a modo de manga y de cómo interaccionaban estos dos grupos, ¿no? Entonces aquí los podemos ver. O sea, como en la anterior, este de acá hace el cruce, ¿no? Y va y visita a los otros huacos, y aquí viene a contarles la historia. O sea, es bastante entendible. Entonces, poco a poco, se van mezclando más, ¿no? Aquí ya están en el otro nivel, también han cruzado el límite, ¿no? Y ya están siendo como que chequeados por los otros grupos, ¿no? Ahora, algo muy interesante de esta pieza es que se puede ver las diferentes etnias que existían, porque realmente el Perú, como saben, o sea, tiene diferentes civilizaciones y milenarias. Entonces, no todos pertenecen a la misma etnia. Los rasgos de los rostros son diferentes, ¿no? Y eso fue algo que me fascinó también. O sea, como que la globalización, o sea, nosotros no somos la única globalización que ha existido, sino que han existido más globalizaciones, ¿no? Y aquí están presentados, digamos, todos los personajes de, que han participado, digamos, en la pieza, ¿no? Eh, y además hice una instalación con esta estantería antigua que se usa mucho en las oficinas, que no sé si recordaba las oficinas estatales, ¿no? Donde se ponían los folders pesados, gruesos, ¿no? Con toda la historia. Entonces quise jugar con eso y hice estas repisas como que entremezcladas, creando una especie de caos, ¿no? Como que no había orden, ¿no? Y ese es como siento de que está contada nuestra historia. Nuestra historia está contada sesgadamente, tal vez como muchas otras historias más, y esta era mi impresión de ese detalle, ¿no? Eh, Realmente, de toda esta investigación que hice con los 3 trabajos, llegué a la conclusión eh, que, que- que nuestra herramienta más importante para trascender es nuestro pasado. Sin él no seríamos hijos o hijas de nadie. O sea, tendríamos que empezar desde cero. Y cuando reconstruimos la historia de nuestra comunidad, reconstruimos nuestra propia historia personal. Más bien, muchísimas gracias, Ana. Ha sido realmente fructífero poder conversar contigo de primera mano sobre tus procesos. Yo creo que eso va a detonar muchas cosas en los estudiantes, desde preguntas hasta admiraciones y Y contradicciones, sí, me sí, parece y esto interesante. es lo que O tenemos sea, que ir como, al menos para mí como docente, me va a ayudar mucho para poder trabajar con ellos a partir de un referente común
y empezar a entrar en dialéctica y en análisis un poco más profundo, ¿no? Más allá de las primeras Claro, impresiones. Muchísimas claro. gracias, Ana. Nada, y gracias a todos los que pudieron entrar, y nada, Alejandra, ha sido, para mí acercarme a los estudiantes es una de las cosas más importantes que anhelo en mi trabajo. Y gracias por todas las preguntas, y me encanta que hayan habido algunas confrontativas, porque es parte del avanzar, del desarrollarse. Muchísimas Y gracias. bueno, ok, adiós. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.